En el día de mañana, jueves 27 y el próximo viernes 28, se estará llevando a cabo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal las jornadas gratuitas de judicialización de la discapacidad. Y como venimos haciéndolo, estamos ahora en comunicación telefónica con uno de los participantes, como yo le digo, es la gran estrella, pero porque no solo por la luz que ella irradia, sino porque además es una trabajadora incansable de los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos y además para transmitirles a todos ese amor por el derecho, como es la jueza María Silvia Villaverde. ¿Qué tal, María Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Valeria? Muchas gracias por las palabras que acabas de utilizar para referirte a mí. Te lo agradezco enormemente, pero no las merezco, ¿eh? Sí. No. Yo lucho como luchan ustedes con la herramienta que yo tengo, que es el derecho. Pero solo eso, se reduce a eso. Que lo hago con mucho corazón también, bueno, eso lo sabes. Exactamente, lo sé y lo compartimos y bueno, por eso quise hacer público este pensamiento que sabes que lo tengo desde siempre. Muchas gracias. María Silvia, te molestábamos para comentarle a los oyentes un breve resumen de tu pensamiento, tu idea sobre la judicialización de la discapacidad en la República Argentina. Mira, Valeria, primero que es un título muy abarcativo. Hay intervenciones judiciales que yo considero que son positivas en la medida en que se enmarquen en el apoyo de la justicia a la autonomía, al enfoque familiar, al enfoque comunitario, es decir, la intervención judicial a los efectos de cumplir con lo que nos propone el tratado. En ese sentido, sí. Ahí creo que la justicia puede desarrollar una labor de interés y además verdaderamente transformadora en el marco de la Convención. Ahora, si nos referimos a la judicialización en el marco de la protección paternalista, que está fuertemente instalada en el ámbito del Poder Judicial, en todo lo relacionado con las personas con discapacidad, bueno, ahí tengo mis reparos. En el primer caso creo que es positivo y por eso considero que es tan importante que todos los operadores que trabajan con niños con discapacidad, todas las personas que trabajan con niños con discapacidad y que viven con niños con discapacidad, de hecho, tenemos que ponernos a pensar en qué mundo estamos construyendo en este punto, ¿no? Con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros alumnos, con respecto a nuestros justiciables en el caso del tribunal. Todos creo que tenemos que reorientar nuestras prácticas y reorientar, incluso te diría, mira, hasta nuestras intenciones, nuestros objetivos, buscando eso que te mencionaba al principio, ¿no? Reorientar las prácticas, trabajar con nuestras actitudes, con nuestras concepciones de qué es la discapacidad, sobre nuestras concepciones, sobre todo sobre los proyectos de vida de los niños y de las niñas con discapacidad y de las personas con discapacidad en general. Allí hay mucho por hacer, por eso yo saludo este tipo de iniciativas y participo en ellas cuando me invitan con enorme gusto, ¿no? Para mí es una prioridad desde hace 3 años más o menos, en realidad desde el 2008, empezamos en el 2007 a luchar por la instalación de la convención y se ha tornado para mí en un tema prioritario. De hecho había otras cuestiones a las que yo atendía en el ámbito académico que ahora han quedado desplazadas porque creo que concentrarme en esto, acompañar a las personas con discapacidad en su lucha, es lo que en la agenda, ¿no?, ocupa el primer lugar. Creo que también debería ocuparlo en la agenda del Estado, porque la Constitución Nacional, no solo la Convención, nos manda a hacerlo así. De hecho, las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como son los niños, las niñas, las personas con discapacidad, mujeres, personas mayores, son prioridad para este Estado, conforme al artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Entonces, más allá de las intenciones, de los intereses de cada uno,
creo que es el mandato constitucional el que debemos cumplir. Y ahora, bueno, vos ya sabés, Vale, y todo el colectivo conoce que tenemos un tratado de derechos humanos, por lo tanto no cumplir con los derechos de las personas con discapacidad es violar derechos humanos. Por muy invisible que esto resulte, al igual que las personas con discapacidad para el sistema, por muy invisible que resulte, es un tratado de derechos humanos, y no cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado en ese tratado es eso, violar derechos humanos. ¿Qué opinas respecto al resultado que tuvo estas observaciones que hizo la ONU respecto al informe país y a las respuestas que dio el comité que fue a representar nuestro país allá? Mira, estamos esperando de hecho el documento oficial de las observaciones finales sobre la República Argentina en materia de observancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que el día 28 se va a dar a conocer. De todos modos, tenemos ya los informes de prensa y también tuvimos acceso a los documentos en los cuales de los que surge el resumen de las conversaciones tenidas entre el comité y la delegación argentina, que fue sin duda muy bien representada, como vos bien sabés. Obviamente. Y delegación, por otra parte, que cuando en el Estado ha trabajado muchísimo incluso para que el proyecto de Código Civil se adecuara a la Convención, y se ha logrado magramente porque es solamente un artículo, el artículo 43 y algunos agregados adicionales que se incorporaron a último momento, afortunadamente gracias a que llegó un listado de preguntas que nos envió el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, preguntándonos cómo estaba cumpliendo el Estado con la Convención en la elaboración de su proyecto de Código Civil y Comercial. Entonces ahí quedó en claro que no eran unos cuantos juristas, padres, amigos, familiares y parte de la comunidad que estaba luchando por el sistema de apoyos con salvaguardia y por la retirada de la curatela y de la declaración de insania, sino que realmente era lo que el Estado debía hacer desde el punto de vista jurídico, como una obligación, pero una obligación jurídica, ¿viste? Que no era el deseo de un grupo. Y ahí se tomó conciencia porque el comité le pregunta a la Argentina en ese documento del mes de mayo, creo que fue, le pregunta, le dice, tenga bien el Estado, explicar, en primer lugar le pregunta cómo han intervenido las asociaciones, ¿no?, de las personas con discapacidad en el proyecto de reforma, porque ese es un punto clave, es una obligación general del Estado conforme al artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que intervengan activamente en la elaboración de la legislación que los involucra. Y segundo, le pregunta al Estado cómo ha sustituido en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación el sistema de la sustitución de voluntad, entre paréntesis aclara, tutela o curatela, por el sistema de apoyos con salvaguardia del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? A Perú, por otra parte, también le dijo este año, en las observaciones finales, ya en ese documento tan relevante para nosotros que estamos esperando, le dijo a Perú el comité que la declaración de interdicción y el nombramiento de curador violaba la Convención y que por lo tanto se recomendaba al Estado su modificación, su derogación, le dice, ¿no? La derogación de la institución, de la declaración de la incapacidad de ejercicio y de la curatela. Por lo tanto, por los informes, por el informe de prensa que hemos leído de Naciones Unidas y por ese documento donde constan la reunión que se ha tenido en el Comité de Naciones Unidas también, ya surge que, el Estado ha trabajado, sí, en algún sentido, en la línea de la Convención, en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero respecto de esta mirada paternalista, de la concepción médica de la discapacidad, todavía le queda al Estado mucho por andar, y lo dice el comité en estos documentos que te menciono, y por supuesto le dice que la declaración de incapacidad y la curatela se halla en oposición
al mandato del Tratado de Derechos Humanos. Exacto. ¿Sabés por qué vale? Fundamentalmente porque hay algo que no se tiene muy en claro cuando se piensa con mentalidad civilista y se pierde de vista en la materia el enfoque de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos en esta etapa, primero una etapa de reconocimiento de los derechos, pero en esta etapa la preocupación es la efectividad, el ejercicio efectivo de los derechos humanos por parte de las personas. Por lo tanto, hablar la distinción entre capacidad de derecho como titular de derecho y capacidad de ejercicio como capacidad de goce, de ejercicio del derecho, de goce pleno, es ajena, esa distinción es ajena al derecho internacional de los derechos humanos, porque al derecho internacional le preocupa el goce efectivo de los derechos. Esas categorías de ser el titular de un derecho y que luego otra persona hable por uno y lo ejerza, eso es ajeno a un tratado de derechos humanos. Es lo que no se logra ver. Eso es lo que más cuesta. Claro, cuesta ver a la persona con discapacidad como sujeto activo, como sujeto participante. Cuesta entender que su participación tenga valor porque ni siquiera, en el caso de la discapacidad intelectual, no le damos ni el tiempo. Los tiempos socialmente establecidos no son los actuales, los que la persona con discapacidad necesita. Obvio. ¿Viste? Hoy la sociedad está organizada en una clave que es, ¿viste?, no respetuosa de la diversidad. Y ese es el grave problema. Así es. María Silvia, te agradezco muchísimo. Por supuesto, nos vamos a estar viendo mañana, tanto en la jornada del Colegio Público de Abogados de Judicialización de la Discapacidad, por la cual empezamos esta charla, pero también debo decirles a los oyentes que la juez María Silvia Villaverde va a estar en el segundo Congreso Argentino de Discapacidad y Pediatría. Así que, sí, mañana tenés una actividad bastante intensa. Sí, mañana es un día fuerte, pero muy importante para nosotros. Exacto. ¿No? Así que me parece que hay que aprovecharlo y ojalá pueda cumplir con las expectativas de ustedes, de los papás, de las asociaciones y de las personas con discapacidad, de los chicos, de las chicas. Vos sabés que una de las cuestiones que se marcó en Naciones Unidas en unas mesas redondas, que en la mesa redonda número 2 exactamente, donde se estuvo, viste que se hizo la 5ª conferencia de los estados de la convención también estos días. Exacto. Y allí se observó que había pocos niños y niñas con discapacidad, es decir, pocas personas menores de 30 años. ¿No? Se observó esto. Y había un muchacho de 14 años, esto consta en los documentos de Naciones Unidas, que en la reunión del 13 de septiembre pidió la palabra, era un estudiante hindú que concurría a una escuela inclusiva. Entonces él cuenta su experiencia y dice que gracias a sus profesores, que siempre lo apoyaron, pero nunca lo sobreprotegieron, ¿no?, él podía disfrutar de una vida libre. ¿No? De una vida libre y dice, hay una expresión muy linda que él dice que los miedos y las inhabilidades están en la cabeza, ¿no?, en la mente, dice, ¿no? Fears and inabilities, creo que dice, are in the mind, ¿no? Están en la mente, ¿no? Preocupado sobre todo como chico de 14 años con discapacidad por la sobreprotección del sistema, de los padres, de los maestros, ¿no? Bueno, ojalá que la nueva generación digamos, se ponga más activa todavía que esta, que obviamente ha conseguido muchas cosas, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Para ser formados en una concepción de la discapacidad y en una sociedad no tan democrática como es la que aspira a la Convención, porque democrática en el sentido de participación de todos, ¿no? No solamente de algunos. Exacto. Para ser formados en aquella sociedad estamos haciendo, bueno, lo que podemos hacer, pero creo que la próxima generación va a tener muy claro esto que a nosotros nos cuesta tanto concientizar. Seguramente que sí, por lo menos estamos trabajando para eso. Sin duda, sin duda. María Silvia, muchísimas gracias. Te dejamos seguir trabajando en el tribunal y nos estamos viendo mañana. Bueno, vale. Un gran cariño. Lo mismo para vos. Un abrazo para todos y felicitaciones. Gracias, María Silvia. Adiós. Adiós.